Carlos Jaramillo, economista, profesor universitario, profesor del IESA en Venezuela, también profesor visitante de otras universidades en el exterior, nos está ayudando a entender la situación financiera de Venezuela a grande, mediana y pequeña escala. Y digo pequeña porque teóricamente los principios financieros que aplican para una empresa pequeña o para una familia inclusive son proporcionalmente, claro, los mismos para el ejercicio de una gran empresa y de un país. Lo que usted decía, la transparencia o falta de transparencia informativa de los gobiernos afecta mucho su capacidad de crédito. El riesgo país de Venezuela es uno de los más altos del mundo, si no el más alto, entre los mercados emergentes. ¿Eso se justifica, ese riesgo, considerando que Venezuela todavía tiene un poco de petróleo? Digamos, con una mejor gerencia de imagen, ese riesgo país pudiera haber sido sustancialmente más bajo. Sin embargo, eso ha sido un tema que normalmente no ha sido una preocupación principal del gobierno. Hablando de temas muy antiguos, por ejemplo, hace casi 15 años el presidente Chávez en algún momento dijo que nos íbamos a retirar del Fondo Monetario Internacional. Eso pasó en el 2007, pocas semanas después de que PDVSA había vendido un combo de 3 bonos, los famosos PDVSA 17, 27 y 37. Y no habían pasado 20 días de la venta de esos combos cuando el presidente hace la declaración e inmediatamente el mercado castigó el hecho de esa eventual salida que de hecho nunca sucedió. Entonces yo creo que es una de las cosas que debería hacer el gobierno es darse cuenta de que la ambigüedad lo que genera es aumento del costo de la deuda. Entonces cuando yo digo que voy a anunciar un régimen cambiario, lo digo, me estoy inventando la fecha, un 28 de noviembre, y la semana siguiente digo, pero la es para la próxima, y a mediados de diciembre digo, es como para el 28 de diciembre, de esa fecha es terrible por lo de los inocentes, y posteriormente digo, déjame hacerlo en enero, y al final el anuncio termina siendo el 1 de abril, el 1 de abril, que es el día de April Fools aquí en Estados Unidos. Entonces obviamente eso lo que hace es crear incertidumbres innecesarias, ¿no? Entonces es preferible no generar una noticia a generar una expectativa de noticias que al final no son noticias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido al Poder Ejecutivo le ha faltado muchísimo asesoramiento y tal vez esto en alguna medida también viene de que hay una serie de cuadros que han estado trabajando a lo largo de los 15 años que han rotado con mucha frecuencia, ¿no? Solamente para contextualizarles un poco a la audiencia, el riesgo país mide la dificultad financiera que tiene un país para cumplir sus compromisos y por lo tanto para la gente que tiene esos bonos de recuperar su inversión. Por estos días está en torno a 3.000 puntos, si no me equivoco, significa que el país tendría que pagar 30% por encima de lo que pagan los papeles del Tesoro de Estados Unidos que son considerados de bajo riesgo. Ahora, ¿eso significa que los bonos venezolanos son basura? Cuando la gente es elegante no habla de bonos basura. Y yo tenía una abuela que era muy experta en estos temas que decía que finanzas en el glamour. Entonces, claro, uno nunca dice bonos basura en público, uno dice high yield bonds. Y entre amigos y conversando y una parrilla, pues entonces uno dirá junk bonds. Pero sí, efectivamente, en el argot financiero se considera que los bonos de alto riesgo son bonos basura. Entendido de basura como cuando la gente habla de comida chatarra. Ajá. O sea, todo el mundo le gusta una hamburguesa, muchísimas de las hamburguesas que uno come por ahí, pues nutricionalmente hablando, son muy objetables, pero cumplen un espacio. Lo mismo pasa con los bonos basura. Si bien son bonos de alto riesgo, son bonos que ofrecen unas rentabilidades muy apetecidas en un contexto de economía mundial que crece poco. Sin que esto sea una recomendación de inversión, porque en este programa no hacemos recomendación de inversión, si una persona tiene unos $10.000 por ahí sobrándoles, sería negocio comprar bonos de la deuda venezolana que están muy baratos, pero que no dejan de pagarle a sus tenedores su capital y sus intereses, porque este país ha sido un buen pagador. Ajá. Si usted tuviera una sobrina que le preguntara, ¿este hombre me conviene?, ¿qué le contestaría? Esa es la misma historia. Probablemente, que ver si no le está mintiendo ese hombre, ¿no? Probablemente ese hombre no le conviene a su sobrina si es una joven de 17 años, pero habrá mucha mujer cuarentona con mucha experiencia de vida que ese hombre le va perfecto porque, como dicen los muchachos en Caracas, ese es su ring. Entonces, normalmente cuando la gente me plantea estas preguntas, yo trato de acotar. Si esos $10.000 son
en pocas palabras, el patrimonio líquido de esa persona, estos bonos no son los instrumentos adecuados para ellos porque el perfil de riesgo es muy alto. Si esta persona tiene un patrimonio bastante mayor que estos $10.000, no sería malo, digamos, hoy en día cualquier persona con un patrimonio relativamente importante puede destinar de 5 a 10% del total de su patrimonio a instrumentos de altísimo riesgo y obviamente los papeles venezolanos califican perfectamente en ese sentido. Es el que llaman el mercado de renta fija, que a diferencia de los mercados accionarios, una acción de una empresa puede subir o bajar y el rendimiento va a depender de eso. Pero en el caso de estos papeles se sabe que van a pagar un interés que el caso venezolano creo que es uno de los más altos del mundo, ¿no? Estos papeles pueden generar volúmenes de ingresos importantes, bastante importantes, pero con un perfil de riesgo alto. Ahora, esa es en alguna medida también la situación de la economía mundial. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que países de la eurozona, países como Francia, países como Alemania, están pagando a plazos inferiores a 10 años, me estoy refiriendo a la deuda soberana de esos países, rendimientos negativos. Es decir, ¿qué es rendimiento negativo? Una cosa muy sencilla, yo te doy 100 y tú me devuelves 98, un cierto número de meses o años después. Y alguien preguntaría, bueno, ¿y por qué alguien en su sano juicio te va a dar 100 para que le devuelvas 98? Básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en Europa? Si yo fuese el tesorero de una compañía de seguros en Hamburgo y este mes cobramos de primas 200 millones de euros y yo todavía no he dispuesto qué voy a hacer en el mediano plazo con esos 200 millones de euros, yo no me atrevo a colocar 200 millones de euros en un grupo de bancos, porque si estos bancos quebraran, el FOGADE alemán escasamente me reconoce $250.000 por cuenta. Entonces, al final, ¿cuál es mi preocupación en ese momento? Tener esos 200 millones de euros en algo que no se deteriore y en algo que no pueda ser consumido, ponerlos a salvo de cualquier avatar de las instituciones financieras. Entonces, simplemente lo único que cumple esas características son los papeles soberanos del gobierno alemán. O sea, le estás pagando al gobierno para que te cuide tu dinero. Como el gobierno alemán tiene tal oferta de instituciones y de personas ricas que le están poniendo el dinero enfrente de sí, entonces el gobierno alemán dice, ¿sabes qué? Yo no necesito esta plata, pero yo te la puedo recibir. Te guardo la plata y te la devuelvo dentro de un tiempo y por supuesto me voy a cobrar algo por el hecho de que estoy recibiendo un dinero que no necesito. Entonces, en un contexto donde las tasas reales negativas son un hecho y las tasas nominales negativas también, en un contexto donde el crecimiento económico internacional es relativamente lento, hay una persona muy famosa en Estados Unidos que es Bill Gross, que durante muchos años lo llamaban el rey de los bonos, y fue uno de los fundadores de una empresa muy importante que es PIMCO, Pacific Investment Corporation, que es la empresa más grande en el mundo en términos de manejo de instrumentos de renta fija. Él recientemente, de hecho, a principios de mayo, escribió una carta mensual que todos los meses escribe, que además él es un individuo muy particular, donde mezclaba el hecho de que él había cumplido 70 años con el hecho de que los mercados financieros e internacionales tienen perspectivas de crecimiento mediocre en los próximos años. Entonces, él que decía, así como cuando uno ya va entrando en cierta edad y uno se va dando cuenta de que hay cosas que uno no va a ver, él le decía en buena medida a los inversionistas, miren, estos rendimientos que ustedes vieron en la década de los 80 y en las décadas de los 90, no olvidemos que en el año 82 el Dow Jones estaba en 900 y ahora está en 18.000. Esto no va a ser así para los próximos 20 o 30 años. Entonces, así como uno se muere, la era de los rendimientos altos se murió. Y entonces, si uno está consciente que la era de los rendimientos altos se murió, estos papeles llamados popularmente bonos basura son inevitables. Como parte del sistema. Porque simplemente alguna parte de la cartera tiene que crecer a una velocidad más rápida y entendemos que son inevitables, pero son peligrosos. Entonces, al final, la respuesta para cada quien es cuánto de esos papeles debo tener. En el extremo debo tener 0, si soy algo así como un retirado de 75 años, que esto es mi único patrimonio y tengo un cuadro de salud muy complejo. Pero si tengo 25 años y vivo con mis papás, pues todo. Porque ese es el momento
en que realmente la gente puede tomar todos los riesgos del caso. Pues. Vamos a volver después de esta pausa sobre el riesgo de los papeles venezolanos como posibilidad de inversión. Estamos conversando con el profesor Carlos Jaramillo, experto en finanzas, profesor del IESA Caracas, y esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines AutoSale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.